Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas a causa de mí. Serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, esta lectura hoy que estamos celebrando el martirio del primer mártir, protomártir, primer mártir por Jesucristo, San Esteban, así oficialmente, ¿verdad?, que tenemos. Bueno, está con ella, Paloma, no anda allí, y aquí estaba también justamente después la persecución que se va a desatar después de este capítulo 7 que encontramos en Hechos de los Apóstoles. San Pablo dice, arrasaba con todo. Con años desaparecían a estos que vienen aquí y le predican al tal Jesús de Nazaret. Y aquí, queridos amigos, primero dice, cuídense de los hombres porque los entregarán a tribunales y los azotarán en la sinagoga. Porque la verdad pica siempre, queridos amigos. Cuando uno procura, comunica, dice aquello que no está bien, ¿verdad? A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Porque no la y santo pa, todo lo que vos quieras, pero sin embargo, si te está diciendo algo bueno, quiere decir, queridos amigos, que eso tenemos que escuchar, el mensaje. Nosotros muchas veces, al no querer aceptar, ¿verdad? Ya acepta siempre. La ñande yara y ñande hina, entonces vaya, pues, ñande magatula ya, ñe pues ya que ronde oico, pean de oico, amuan de copean de como. Entonces, queridos amigos, nunca vamos a poder cambiar, ¿verdad? Uno de los grandes santos de la Iglesia por eso decía, solamente aquello que se acepta, solamente aquello que se asume, queridos amigos, después nosotros podemos redimir, es decir, nosotros podemos cambiar. Atiendan que ustedes serán llevados ante gobernadores, ante reyes, todo para dar testimonio delante de ellos y también de los paganos, ¿verdad? Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Aquí, queridos amigos, esta segunda parte quiere decir que el que tiene que hablar, el que tiene que decir, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, queridos amigos, no tiene que tener miedo en anunciar a Jesucristo. Y como decíamos, papá, mamá, obispo, sacerdote, diácono, catequista, nosotros nos ponemos, ¿verdad?, en manos del Señor. Lleva, con todas mis limitaciones. Y muchas veces también dentro de esas limitaciones, queridos amigos, la ya elaya, la ya eajina, ella bañandea lleva, ya todo esto puede tocar muy fuertemente y parece que son palabras difíciles de roer, difíciles de ser aceptado por los demás, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, porque en realidad para esa defensa que ustedes van a hacer, cuando es por causa del reino, dice, no serán ustedes los que van a hablar, sino que es el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Es el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes.
Queridos amigos, esta tercera partecita después es la consecuencia, porque cuando en una familia, cuando en una sociedad, cuando en una casa las cosas no funcionan como tiene que ser, ahí comienzan las dificultades y las divisiones. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. El padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y lo harán morir, etc. Todo esto quiere decir, queridos amigos, que solamente habrá una perseverancia y un crecimiento en la fe en la medida en que nosotros perseveramos, en la medida en que nosotros creemos, en la medida en que nosotros estamos convencidos. La upeanda ya coino, opea, doya poino la ñande conasome a peñan de coepe la yayetu, jamás se peñan de yarare. Va a ser imposible cualquier cambio en nuestra vida, imposible cualquier cambio en nuestra familia, imposible cualquier cambio en la nación, en la sociedad, imposible. Porque la perseverancia, la insistencia, y eso es lo que después también te va a ir cambiando. ¿Qué es lo que le fue cambiando a Pablo? Y a Pablo le fue cambiando esa búsqueda y esa perseverancia, incluso comienza negativamente, porque comienza persiguiendo a los cristianos, pero después comienza a entender, a saber, oye, esa PA, oye, esa cuá, en el camino de Damasco, había sido baila esa yapoina. Pero eso no quiere decir que una vez que se convirtió a ella misma 100%, sigue siendo pecador. Y entonces es ahí donde él comienza a trabajar, él comienza a entender ese golpe, ¿verdad?, que se le pudo dar en la vida. Y desde ahí entonces, queridos amigos, comienza a hacer este camino de santidad. Así que ya llevé que peñan de yara este día, ya pañan un baretek, allá ya poque peñan de yara llevé haisayande. Que así sea. Que así sea.